Bienvenida, Nevin Kashimi, a esta, tu sala, donde todos y cada uno de nosotros tenemos mucho interés en conocer tu experiencia y sobre todo la información que tienes a propósito del propósito. Muchas gracias, Santi. Para mí también es como un honor estar compartiendo realmente mi pasión desde que descubrí no solamente mi propósito, sino que el coaching de propósito y que pude ayudar mejor a las personas a encontrar cuál era su propósito en la vida. La verdad, creo que mi vida ha cambiado y espero que muchas vidas, podré tocar muchas vidas para traer esa herramienta que me parece extraordinaria. Y la verdad, ahí dice que hay 2 días extraordinarios en la vida de una persona, el día en que nacemos y el día en que descubrimos por qué. Ese por qué, que sería casi un para qué, ¿no? Estamos acá, para qué estamos viviendo este mundo, es algo que hace realmente la diferencia en nuestra vida, el saber para qué estamos acá. Y la verdad es un tema de mucha actualidad. Uh, Muchas empresas, hoy en día muchos CEOs están buscando definir el propósito de sus empresas. Ya no tienen empresa para hacer dinero solamente. El dinero es una consecuencia de. Muchos CEOs se enfocan en el propósito antes de enfocarse en los números, y los números también aparecen. Y hay un dato curioso que es que 70% de los jóvenes, lo que llamamos millennials y centennials, ya no sé cómo son los nombres ahora, pero están buscando trabajar para empresas o organizaciones que tienen un propósito. Y cuando hablo de propósito, no estoy hablando de una meta, estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que realmente va a ir a contestar a preguntas como ¿quién soy? ¿Quién soy yo en esencia? ¿Cuál es mi esencia? ¿Para qué estoy diseñada? ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje que tengo que pasar a las demás personas? ¿Y qué de verdad estoy destinado a hacer? Entonces, cuando definimos nuestro propósito, empezamos a ponerle mucho significado y plenitud a nuestra vida, porque entendemos el para qué fuimos creados, ¿no? ¿Cuáles son esas talentos que tenemos que nos va a hacer exitosos también? Y cuando realmente hacemos por lo cual hemos nacido, la verdad nos da una felicidad enorme, además de hacernos exitosos porque estamos haciéndolo por lo cual fuimos diseñados de alguna manera. Y hay muchas maneras de encontrar el propósito y muchas personas lo buscan de una manera diferente. Ahora, para poder encontrarnos el propósito, solemos utilizar 2 partes. Una de la parte es nuestro ego. El ego en latín quiere decir yo. Es el sentido individual de sí mismo. Y el yo se preocupa de nuestra supervivencia, nuestra seguridad, nuestra autoestima, entre otras cosas, ¿no? Cumple con las necesidades individuales, no sé, todo lo que necesitamos para seguir sobreviviendo. El ego quiere que estés sano y también que estés feliz, que tengas dinero, cuanto más, mejor. El ego, por lo general, evita el miedo, el dolor, la lucha. Quiere que todo sea fácil, ¿no? El ego necesita aceptación, recomendación o reconocimiento, admiración y respeto de los demás para sentirse bien. El ego tiene una tendencia a dividir las cosas por bien o mal. Categoriza, juzga las cosas con el propósito de entenderlas y controlarlas.
Y sin embargo, hay otra forma de buscar ese propósito, que es lo que nosotros llamamos la fuente confiable. ¿Qué es una fuente confiable? Una fuente confiable es una fuente de profunda sabiduría que conoce cuál es nuestro verdadero propósito y nos ayuda en nuestro desarrollo y crecimiento. Entonces, a la fuente confiable le gusta el crecimiento, la evolución del ego. No se preocupa por el ser, se preocupa por el ser y no se preocupa en absoluto por el hacer. Tiene una visión a largo plazo, más allá de esta vida. No se aferra a una manera en particular de manifestar su propósito. No hay experiencias buenas ni malas. No hay divisiones ni categorías. Lo que él quiere es que el ego vaya creciendo y que las personas también, y también que haya una evolución de la sociedad. Cuando hablamos de la fuente confiable, podemos percibir como algo interno, como por ejemplo, no sé, mi maestro interno, mi intuición o mi alma, o la podemos percibir como externa, da igual. Y como externa hablaría como el universo, Dios, el ángel de la guardia. Es importante entender esos conceptos porque en esos conceptos se basa mucho ese trabajo para poder encontrar justamente cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, hasta ahora, los seres humanos hemos buscado nuestro propósito a través de, yo diría, pues para simplificar las cosas, de 4 caminos. Y si ponemos ahí, como vemos, las 2 partes importantes, el ego y la fuente confiable, y hablamos del primer camino del cual voy a hablar, que es el camino del poder. Ese camino es un camino que se desarrolla sobre el ego, sobre las capacidades del ego, sobre el esfuerzo, sobre el compromiso. Ese es el que dice, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y ese ha sido el camino de los guerreros, de los hombres de negocios, de muchos políticos, de grandes hombres de la historia. Ahora, si vemos, ese camino tiene un ego alto y una fuente confiable bastante baja. Ahora, cuando vamos al segundo camino, que es el camino de la presencia, es todo lo contrario. Se busca la plenitud a través de la negación del ego, de la negación de la mente, de la negación del deseo. Es el camino del aquí y el ahora. Y muchos de las filosofías orientales, las budistas o los yogis, y etcétera, siguen este camino. Y si vemos, este camino realmente tiene un ego muy bajo, pero tampoco tiene una fuente confiable alta. Entonces, trabaja más sobre el ego bajo. Luego hay otro camino, que es un camino que también hemos utilizado los seres humanos. Ese tercer camino es el de la piedad, donde las personas se enfocan en recibir inspiración de una fuente confiable, por lo general una fuente confiable externa, y mantienen un ego muy bajo. Ese es el camino escogido por muchos de los seguidores de las grandes religiones que existen en el mundo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo y etcétera. Pero en ese momento de cambio que tenemos en el mundo, se creó un cuarto camino. Y ese es el camino del propósito inspirado. Si vemos este camino del propósito inspirado, tiene un ego alto y una fuente confiable alta. De alguna manera, porque estamos, en ese momento necesitamos realmente una nueva alternativa para llegar a nuestro propósito. Porque en el camino del poder, que mucha parte del occidente lo ha seguido durante mucho tiempo,
nos hemos olvidado de la espiritualidad y hemos pensado solamente en crear riqueza y poder. En el camino de la presencia, que mucho fue seguido en Oriente, se ha dedicado mucho a la contemplación y se ha dedicado a aceptar el mundo interno, negando el mundo externo. Y por ello muchos se quedaron en la pobreza y en el atraso, ¿no? En el camino de la piedad, el peligro es que las personas se pueden volver pasivas o negar su responsabilidad personal en frente a sus acciones o sus elecciones, cediendo todo el poder y la responsabilidad a la fuente confiable, de alguna manera. Por eso justamente este camino, nuevo camino que está surgiendo, lo hemos llamado el camino del propósito inspirado. Porque a diferencia de los otros tres, ese camino hay un efecto de reforzamiento entre el ego y la fuente confiable, intentando como que se alinean los dos para conseguir resultados extraordinarios. Aquí la fuente confiable como que reconoce y potencia el ego y permite al ego expandirse más allá de sus límites. Y por su parte, el ego reconoce y permite la inspiración de la fuente confiable, usando esta conexión para recibir información y consejo y entender la mejor forma de proceder, alineada con el verdadero propósito que todos tenemos dentro. Muchos grandes líderes contemporáneos han encontrado en este camino la mejor manera de convertirse en agente de cambio, pudiendo cumplir así con su misión y aportando una gran contribución. Entonces, cuando una persona se dedica realmente a vivir este camino, a ir a la descubierta de su propósito, a cumplir con su misión de vida, entonces los beneficios que va a recibir es realización personal, está clarísimo, y además de esa realización va a ser feliz y por ende va a tener más plenitud y sentir mucho entusiasmo y energía. Y esto va a llevarlo al éxito. Entonces, cuando una persona está en ese lugar, realmente podemos ver cómo esto puede aportar tanto, ¿no? Y no solamente a nivel individual, porque cuando hay un gran líder y ese gran líder decide conectar con su alma, con quién eres en esencia y llevarlo a su liderazgo, puede hacer unos cambios maravillosos en la empresa. Porque las organizaciones, así como las personas, realmente tienen un alma y un alma que quiere expresarse. Y el propósito esperado es esa expresión. Es el porqué profundo que anima el éxito de cualquier emprendimiento. Entonces, cuando las empresas exitosas del siglo XXI serán las que entenderán cómo transformar cada trabajo en una misión. Y en este contexto, el propósito se convierte en un factor determinante para tomar decisiones. ¿Qué tal si en vez de tomar cualquier decisión basada en un mercado, una tendencia solamente, lo hago basado realmente en el propósito y la misión de mi empresa? También, además de esto, va a poder tomar decisiones de una manera mucho más aguda y mucho más cierta. Y esto va a hacer también que va a atraer socios inversionistas afines. Y por supuesto va a retener talentos que van a tener mayor motivación y sentido de pertenencia, porque sobre todo en esas nuevas generaciones se ha demostrado en todos los sentidos, todas las encuestas que han hecho, que para ellos es súper importante. Ellos prefieren un trabajo con propósito que un trabajo bien pagado. No se van a quedar como las generaciones antes para tener la seguridad toda la vida. Necesitan tener una persona que les inspira. Además, cuando desde la empresa empiezo a trabajar desde
el propósito. Entonces, las ideas que puedas tener en la empresa son mucho más visionarias, innovadoras y significativas. Además, pues, genera un legado que perdura, generando realmente un impacto en el mundo, cuyo propósito realmente llegar a un mundo mejor. Bueno, lo primero, como dijiste, la disposición a. Llega un momento en la vida donde uno realmente se da cuenta de que existe algo más de lo que nos dijeron muchas veces, ¿no? Para algunos se hace más temprano, para otros se hace más tarde, pero da igual. No hay un momento preciso, hay un momento en el cual hay un llamado interno que dice, quiero ir más allá, como a ti te pasó. Muchas veces eso pasa cuando yo empiezo a mirar adentro, cuando yo empiezo a trabajar conmigo, cuando empiezo a darme cuenta de que por más que haya acumulado riquezas en todos los sentidos materiales, a veces hay como un vacío interno y, hay momentos en los cuales dice, pues, ¿cuál es el sentido de esta vida? ¿Para qué me estoy despertando cada día? Entonces, es esta disposición, ¿no? Es ese momento clave que le llega a uno. Luego, yo creo que lo que es muy, muy, muy importante es estar dispuesto a trabajarse, porque yo creo que el autoconocimiento y el trabajo, de hecho, en coaching de propósito se trabaja mucho la parte del ego, no para anular el ego ni nada, sino que para entender realmente mejor cómo actúa el ego y cómo puedo volverme un aliado con él. Porque si no me vuelvo un aliado con él, él va a estar todo el tiempo muerto de miedo y me va a bloquear y me va a bloquear y me va a bloquear. Entonces hay que estar dispuesto y eso es un trabajo que exige valor, yo diría de alguna manera, porque me voy a encontrar con mis miedos posiblemente, a mis fantasmas internos y todas esas a, a, bla, 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 digamos, palabras que tengo internamente conmigo y que a veces me confunden, ¿no? Y luego es hacer un trabajo de introspección, de conectar con tu ser. Entonces eso exige un poquito de disciplina, de trabajo con tu ser para que cada vez fluya más y sea más fácil conectarte con esta parte sabia, con esa fuente confiable interna o externa, para que puedas tener la respuesta. Porque cuando haces ese trabajo justamente te ayuda a tener tu meta clara y es como tener, cuando tienes esa fluidez con una fuente confiable, es, es como tener un Waze de alguna manera que te guía para tus próximos pasos, ¿sí? Porque la vida todo el tiempo son elecciones. Y entonces cada vez que voy a estar en la bifurcación, es decir, bueno, ¿cuál de las dos sería la mejor elección para yo avanzar mejor en mi propósito? Bueno, yo sí creo que muchas veces en la vida nos hemos como dormido un poquito en la conciencia. Okay. ¿Por qué? Porque desde que nacimos nos están diciendo, te vamos a educar, nos están llenando de información, estamos en un sistema que nos trae todas las creencias y hemos absorbido todas las creencias y no estamos, digamos, realmente en contacto con nosotros. Entonces, hemos acumulado tantas capas entre nosotros y el mundo, que en el fondo muchas veces ni sabemos dónde estamos. De vez en cuando tenemos como, me siento bien cuando hago esto, me siento bien, pero muchas veces estoy tan metido en mis pensamientos, estoy tan metido en mis emociones, en mis miedos, mis creencias, que pierdo el contacto conmigo. Y ese es querer volver a conectar conmigo. Bueno, porque
para poder lograr realmente reconectar con quienes somos, porque es solamente una reconexión. Necesitamos hacer, porque así fue diseñado, yo creo, este mundo, para justamente ponernos los obstáculos de alguna manera para que luego seamos más fuertes. Porque como decía un gran maestro, el camino es sencillo, mis palabras son sencillas, pero el camino es difícil. Entonces necesitamos realmente estar dispuestos a, porque si no es mucho más cómodo de no hacer nada, ¿entiendes? A veces es más cómodo meterte frente a Netflix, ¿entiendes? O entrar en la corriente de lo que dice la gente en vez de realmente levantarte y decir, no, yo no creo que sea por ahí. Y Bueno, eso requiere de valor y es que eso lo que, requiere de estar dispuesto a hacer un esfuerzo, porque es un esfuerzo que vas a hacer para decir, yo estoy dispuesto a pasar lo que hay que pasar para quitarme todas esas capas y reconectar conmigo. Bueno, esa responsabilidad es ir llevándolo a cabo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí también, pues muchas veces no es fácil hacerlo solo, por eso se ha creado ese tipo de coaching para guiarte, acompañarte en la realización de este propósito, porque hay muchos caminos, ¿no? Para realizar tu propósito de alguna manera. Entonces, cuando ya estás como claro cuál es la meta, entonces vas a desarrollar una guía interna que te va a ayudar a ir y cumplir con cada etapa de tu propósito. Pero cuando más claro estás en quién eres tú, cuáles son tus dones, tus talentos, cuál es tu verdadera esencia, la esencia de tu alma. Cuando estás muy claro en qué viniste a hacer, hay una tarea que viniste a hacer. La puedes hacer de muchas maneras, pero es la misma tarea. ¿Cuál es su misión? Ese qué, para el cual fuiste diseñado. Entonces vas a decir, ok, yo entiendo en qué dirección tengo que ir. Y luego cuando vas a comunicar, porque algunas de las personas son mensajeros de alguna manera y tienen un mensaje que comunicar. Cuando yo estoy conectado con esto, yo voy a poder pasar el mensaje mucho más claro a las demás personas. Entonces, el trabajo es un trabajo que lleva mucho, mucho trabajo, ¿no? Y tú tienes que saber, porque van a ver como todo, de vez en cuando le digo decir, ups, no, pero aquí me da miedo. Ok, entonces voy a tener que trabajar con mi amigo Leo, voy a decirle, a ver, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Cuáles son de esas cosas? Y ir quitando los obstáculos, pero más se practica y más fácil es. Y no es que, porque hay muchas personas que dicen, no, pero ¿cómo sería esto? Entonces voy a caer en el ego. Y no se trata de caer en el ego. El ego es una herramienta maravillosa. Yo durante muchos años pensé que tenía que pelear con él y que destruirlo y hacer todas esas cosas. Y descubrí que no. Si yo me hago un aliado, porque sin ego no haríamos nada. Una persona como Gandhi es una persona con un ego enorme. Sin el ego no hubiera podido hacer lo que hizo, parar un imperio, él solito. Entonces, es ese trabajo, ese caminar cada día y voy a tener que hacer ese trabajo con conciencia y cada día voy a despertar más mi conciencia. Me encanta lo que dice Alejo porque realmente es así. Además de esto, cuando de verdad conectas con esto, conecta con esa fuerza interna, ese imán que te va realmente, que va a traer las cosas que son para ti, que va a traer las personas que están para colaborar contigo. Es como mágico.
A veces sí, y lo podemos ver grande, pero cuando tú tienes realmente un apoyo, tú tienes una persona, un guía, un apoyo, es más fácil. A veces solo te desbordas, porque a veces solo es como en la feria, esos espejos que te deforman. Entonces hay cosas chiquitas, pero a la vez gigantes. Entonces cuando tú tienes tu ego bien alineado con tu fuente confiable, si tienes una persona que te acompaña, fantástico, y una buena metodología para hacerlo, entonces es mucho más fácil darte cuenta que esos demonios son proyecciones tuyas. Es como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que mirábamos debajo de la luz de la puerta y veíamos monstruos que surgían, pero encienden la luz y ya los monstruos desaparecen. Es una excelente pregunta, porque a veces se nos dificulta, porque al ego estamos acostumbrados, lo tenemos ahí con nosotros todos los días y todo el día. Ahora, para poder conectarnos con una fuente confiable, podemos hacerlo de dos maneras. Cuando dije que puede ser interna, es que hay personas que no tienen una conexión con una fuente pues, más grande, puede ser, no sé, maestros, grandes maestros como Jesús o Buda o Dios o mi ángel de la guardia. Si yo no tengo esas creencias, porque cada uno tiene sus propias creencias y la fuente confiable no tiene que ver con creencias. Entonces, si no me es fácil conectarme con una de esas fuentes que tiene mucha sabiduría, entonces yo puedo conectarme realmente con mi interior, porque en el fondo de mi interior, cuando yo nací con mi propósito de vida. Entonces, una parte de mí tiene ese propósito. Ahora, para algunas personas es más fácil buscarlo de esta manera. Hay un cuento que me parece muy bonito que dice que cuando nacemos nos da nuestro propósito, pero antes de mandarnos a este mundo, el ángel del olvido nos da un besito y es el besito del olvido para que olvidemos cuál es nuestra misión personal y podamos hacer el trabajo de redescubrirlo. Entonces, cuando tú vuelves a conectar con una fuente y para algunas personas más fácil, como te dije, externa, porque yo tengo mi creencia y yo practico alguna religión o yo practico la meditación con un maestro y ese maestro para mí representa esa fuente. Entonces yo puedo hacerme referencia a la parte externa, pero si yo no tengo esas creencias, basta que trabaje conmigo dentro de mí, porque todos tenemos esta parte de sabiduría, todos tenemos esa intuición. Lo que necesitamos quitar es la mente que siempre se pone entre medio, ¿no? Mira, la verdad, el primero empezar con tu intención de empezar ese trabajo. Cuando tu intención es clara, las cosas van a llegar a ti. Y lo vas a saber cómo, lo vas a saber porque en el fondo de tu corazón tú vas a saber que esto es el camino, o esto es la persona, o esto es el primer paso. Luego tu mente entrará probablemente y te hará entrar en la duda, pero habrá un momento, dice, sí, esto lo quiero hacer. Por ahí es el camino. Lo importante es que confíes en tu sabiduría interna y que pon la intención y a veces no sabemos cuál es el método, pero si tu intención es clara, los métodos van a aparecer y van a llegar a ti. Sí, claro. Ikigai es una buena herramienta. Ahora el Ikigai porque te va a hacer descubrir cosas tuyas, ¿ok? Lo importante es que
vayas quizás un poquito más profundo. Puedes empezar, todos los caminos son buenos para empezar, que tu intención sea realmente conectar con quién eres, con tu ser, con tu alma, porque es ahí donde vas a encontrar esas respuestas que estás buscando cuando estás buscando conocer tu propósito, cuando estás buscando entender cuál es el aporte que puedas hacer a la vida, al mundo, a los demás. Y puede ser un grupo grande, puede ser un grupo pequeño, pero tu aporte es súper, súper importante. Entonces, cuando lo haces lo suficientemente importante, le vas a dar la energía que necesitas. Porque si tú no aportas lo tuyo a este mundo, es como si todos fuéramos unos músicos en una orquesta. Imagínate si faltara tu voz, si faltara tu instrumento, esta orquesta, cambiaría la sinfonía del mundo. Entonces yo creo que lo primero es comenzar con, más que el método, comenzar con esa intención profunda de aportar tu sabiduría al mundo. No es que digamos, eres tú quien le das más importancia al uno que al otro. No es que una fuente confiable va a ser más fuerte que tu ego. La fuente confiable es lo que es la fuente confiable. Y hemos definido un poquito las cualidades que tienen cada uno. Entonces, eso depende mucho de a quién le das más volumen, a quién quieres escuchar más. El más fuerte va a ser el que más, a quien más le das volumen. Sí, yo te entiendo perfectamente, porque te voy a decir, yo recibí mucha información y la verdad no sabía qué hacer con ella. Y entonces busqué el método, encontré un método que me gustó muchísimo, encontré este camino, digamos, y realmente ahí le pude poner orden. ¿Por qué? Porque yo tenía una metodología, yo tenía un guía, además de tener la disponibilidad y todas las ganas de hacerlo. Pero sí me di cuenta que caminarlo solo a veces es complicado, porque tenemos esos diálogos internos a veces que nos desubican por completo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo me voy a asegurar de que el sentimiento que tengo, la intuición que tengo es verdad y no verdad? Entonces, con una buena metodología, uno puede realmente llegar a saber cuáles son las cosas que son más ciertas para mí y desarrollar cada vez más esta intuición que me dice, sí, yo sé que la voz de mi corazón es esta, y seguirla. Bueno, yo diría que algunas personas sienten, algunas personas oyen y algunas personas tienen como algo que les llega así como una visión. Pero el sentir es algo súper válido, es esta pequeña voz dentro de mí que me dice eso es, de alguna manera, ¿no? Puede ser una voz, puede ser un sentimiento, puede ser que, wow, me siento bien y cuando yo escucho esto, cuando escucho a esta persona hablar o cuando leo este libro, cuando me resuena dentro. Entonces me identifico con lo que estoy leyendo o la persona que está hablando o la imagen que estoy viendo y en ese momento sé que es el camino. Para mí, la primera condición para estar despierto es estar conectada con tu corazón. Entonces, tómate el tiempo de conectarte contigo, con quién eres. Y ya verás con la práctica de conectarte con quién eres y de verdad gozar de quién eres, de tu ser, entonces las cosas se van a dar. Y se van a dar con una naturalidad que a veces parece como mágico.
Y creo que esa es la magia de la vida. Así que conecta con tu magia interna. Hola, te habla Vanessa Castillo, médico bioenergético. ¿Te has detenido a pensar en tu día a día dónde se encuentra el espacio y tiempo para tu salud? ¿Te preocupa el deterioro de tus condiciones físicas y funciones? ¿Sientes que la genética familiar te juega en contra? ¿O si hay alguna manera de ser más saludable? Si estas y otras interrogantes pasan por tu cabeza, te invito a mi conferencia, Yo y mi relación con la salud, donde estaremos explorando nuestro proceso y vínculo con el estado de bienestar y desarrollando estrategias para alcanzar una vida más sana. Nevin, un millón de gracias. Tus palabras finales para todos quienes estemos acompañados y agradecidos contigo. Bueno, gratitud total, total, total por este momento, por este compartir. He sentido, aún que estemos a la distancia, he sentido el calor de todas las personas que están presentes y estoy a la orden para lo que necesitan.